de mis hermanos en la casa de mi padre y cómo es el deber o el compromiso de siervo de los pastores de la casa en la casa del Padre. No es mi casa, no puedo tomarme libertades, es la casa de mi Padre. Y cuando entendemos esto de esta manera, estamos honrando a la casa. Cuando lo entendemos así, estamos haciendo bien las cosas. Vamos al libro de San Mateo, por favor. Capítulo 16, hijo, 2 versículos, 16 y 17. Hay, en la vida que Jesús llevaba en ese tiempo con su discípulo, había muchas cosas. Imagínense, hay un grupo de personas que no sabían nada de Dios. Un grupo de personas que no le conocían a Dios, como dijo Job, de oídas, como nosotros, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Le oíamos a Dios, sabíamos de Dios, ¿sí o no? Nuestros padres o abuelos nos contaron de un Dios maravilloso, errados o no, ellos nos hablaron de Dios de una manera o de la otra, ¿sí o no? ¿A cuántos los abuelos, los papás le hablaron de Dios? Entonces teníamos un conocimiento así de Dios, que había un Dios que existía y que Dios era poderoso. Y así fuimos creciendo con esa idea de que Dios existía, que Dios era bueno, hasta que un día, no sé si todos, creo que sí, tuvimos un encuentro con ese Dios. Ya no lo conocíamos de oídas, de acuerdo a cómo nos contaron las cosas, sino que empezó Dios a meterse conmigo. Dios empezó a revelar. Entonces, de la misma manera, todos esperaban al Mesías hasta que dejaron de esperarlo. Y la vida se hizo rutinaria, se hizo igual que todos los días, igual que la suya, igual que la mía. Hasta que un día, ya pasado el tiempo profético, el tiempo profético revela al Mesías, a Jesús. Y Jesús empezó solito, solo y su alma, a querer cumplir, a llevar adelante el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Dos cosas muy fuertes que tenemos que aprender. En la casa del Padre se aprende a respetar la voluntad de Dios. En la casa del Padre hay que hacer la voluntad de Dios, no la mía. El que hace su voluntad todavía está inmaduro, está verde, no entendió todavía lo que significa esto. Entonces tengo que aprender obediencia en la casa de mi Padre. Tengo que aprender a obedecerle a mi Padre, las Escrituras, las cosas que están establecidas. No las puedo modificar, aunque a mí me gusten. Lo que es de Dios y estará allí por siempre, hasta que Dios quiera cambiarlo o no. Entonces, solo y su alma Jesús empezó una búsqueda de hombres en los cuales él tenía esperanza. Si uno los miraba, no lo elegiríamos nosotros, pero él lo eligió. El que no le debía un santo, le debía dos. No era nada bonito eso, chimoltrufio que eligió. Era gente muy rara la que él eligió. No calificaba para la obra que él tenía que hacer. Tal vez calificaba para hacer un piquete, tal vez calificaban para pegarle a alguno, pero para servir a Dios, no. Uno más barra brava que el otro, uno más picante que el otro, dijo uno por ahí. No calificaban para lo profético, para lo que iba a hacer. Mire, no sé si usted me está entendiendo. Muchas veces nosotros nos juzgamos y somos duros con nosotros mismos, ¿sí o no? Que yo no porque esto, que yo no porque aquello, que yo no porque sí, que yo no porque no. Y siempre nos estamos acusando y condenando, ¿sí o no? Algo nos salió mal y nos condenamos, algo nos salió mal y ya viene el enemigo y nos acusa. Alguien dijo a alguien y tomamos como que yo fui y somos los grandes culpables de todas las... ¿Quién derribó las Torres Gemelas? Fui yo, dijo uno por ahí, ¿no? Ya se hace cargo de la Torre Gemela, de haber matado a San Martín, qué sé yo. Si un barco se hundió, es mi culpa, es mi culpa. Somos muy culposos, decirle, somos muy culposos. Si llueve es por mi culpa. Un hermano me dijo, pastor, no sé qué estoy haciendo mal porque todo me sale mal. ¿Estaría haciendo algo mal? Culpa. Creemos que somos los responsables de todas las cosas que nos suceden. Bueno, así era la calidad de personas que eligió Jesús para seguirle. No había uno bueno.
No había uno la mitad de bueno. Pero cómo Dios lo pensó, ¿no? Cómo Dios lo trabajó, cómo Dios dedicó tiempo, por eso hablaba del discipulado. ¿Cómo dedicó Dios tiempo? ¿Cómo Jesús dedicó tiempo? ¿Cómo enseñó sobre la marcha? No tenía demasiado tiempo. Y ya al final de su elección, se les revelaron todo. Cada uno se fue, retrocedió, se volvió a sus cosas. Quedó otra vez solo y su alma. En la cruz quedó solo y su alma. Resucitado quedó solo y su alma. Y volvió a buscar a los que habían sido suyos. Pero si me dejaron antes solo, otra vez insistir a buscarlo. Otra vez voy a buscar a esos buenos para nada. Otra vez. Sí, Jesús lo fue a buscar otra vez. Así que decirle al de lo tranquilo, Dios te vuelve a buscar otra vez. Y te vuelve a buscar otra vez. Y vuelve a buscarte otra vez. Y vuelve otra vez a buscarte. ¿Por qué? Porque sabe qué cosas tiene Él preparada para nosotros. Él sabe que no somos nada bonitos nosotros tampoco. Decirle al de lado. Qué cara de buenito que tenés, decirle al de lado, ¿no? Entonces San Mateo, en el libro de San Mateo, Mateo escribe esto, un hecho, algo que sucedió con Pedro y con Jesús. Jesús pregunta si alguno de los que estaban al lado, o sea, estaban más ocupados en lo que pasaba afuera, ocupados en las cosas de todos los días, y Jesús veía que no estaban preparados u ocupados en saber quién era Él. Querían conocer otras cosas de afuera, pero no había hambre por conocer a Jesús. Y yo creo que estamos en el mismo tiempo, donde hay gente que sabe mucho y muchas de otras cosas, pero todavía no lo aprendió a conocer a Jesús. Somos cristianos, hablamos en lengua, nos congregamos, leemos la Biblia, pero todavía no aprendimos a saber quién es Jesús. Todavía no entendemos quién es Jesús. El comportamiento, las respuestas, las actitudes, eso demuestran que no lo conocemos a Jesús. Somos cristianos, pero no sé si le conocemos a Jesús. Entonces eso es lo que Jesús está evaluando y le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo para la gente? Y lo pone en un compromiso. Uno una cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús ante esa respuesta dice así, respondiendo Simón, escuche esto, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y versículo 17, por favor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también, subraye eso, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una pregunta trajo un desencadenamiento de revelaciones, de una conversación de alto vuelo espiritual. Lo que parecía ser una pregunta sin demasiadas respuestas o qué sé yo, o algo vano, vanidoso de parte de Jesús. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo para la gente? De esa pregunta sale revelación. Entonces acá hay dos cosas que necesitamos entender. Dios no puede edificar sobre algo viejo. Gracias por ese entusiasmo. Toque 5 personas. No se puede edificar sobre lo viejo. Hay demasiada enseñanza, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, no se puede poner paño nuevo en vestido viejo. Los remiendos, Dios no hace remiendo, Dios hace vestiduras nuevas. ¿Cuánto dan gloria a Dios, por favor? Diga conmigo, Dios no anda con remiendo, Dios anda con vestiduras nuevas. Dios no anda con vinos amargados o agrietados o agrios, sino que Dios tiene vinos nuevos. Entonces, no puede, cuando yo veo gente, siempre en la misma postura o en la misma altura, crecimiento, madurez espiritual, yo me gozo cuando veo a los hermanos crecer, me alegro porque el reino de los cielos se está expandiendo. Se expande cuando hay predicadores, se expande cuando hay predicadoras, se expande con los jóvenes, con los varones, con las mujeres, se expande cuando nace ese deseo de ir a hacer misiones, de hacer evangelismo, de enseñar la palabra. Nos expandimos, pero cuando nos encontramos con gente que no crece o no se desarrolla, es porque todavía está en lo viejo.
y hace lo mismo que el otro, o hace lo mismo que usted, o hace lo mismo que yo. Viene, se congrega, levanta la mano, ora, ofrenda, diezma, canta, alaba, se arrodilla, llora, pero no logra dar el paso de madurez, no alcanza la estatura o la medida. ¿Por qué? Porque no quiere abandonar lo viejo, la mentalidad vieja, el pensamiento viejo, la religiosidad vieja. No quiere abandonarlo. Se siente bien congregándose, se siente bien viniendo a la iglesia, se siente bien haciendo algunas cositas, pero no dio ese salto de calidad, aunque ya pasaron muchos años. Y esto sale a luz en este texto. Versículo 17, hijo, por favor. A lo viejo Dios le llama Simón, a lo nuevo Dios le llama Pedro. Lo viejo está apoyado en la ley de Moisés, lo nuevo está apoyado en la gracia. Son dos cosas diferentes. No puede edificar Dios en la ley si estamos en la gracia. El Espíritu de Dios no puede venir sobre una persona que todo lo juzga, es duro, tiene una pared muy dura en la cabeza, todo lo mentaliza, todo lo personaliza, todo lo piensa, todo lo analiza, le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Y si se dice A, ¿por qué dijo A? Y si se dice B, ¿por qué dijo B? Y si dijo eso el pastor, no me lo estaba diciendo para mí, por la culpa, ¿ve? Ahora imagínense que Dios no puede edificar en esa persona que está revisando la historia todo el tiempo. Lo habrá dicho por mí. Seré yo. Vio cuando Jesús dijo, uno de ustedes me entregará esta noche, y a todos les comió la culpa. ¿Qué decían todos? ¿Qué le decían todos a Jesús? Seré yo. Oh my God. Seré yo, dijo el otro. No, para mí que el pelado, dijo. Se echaban la culpa el uno al otro. Y el que mojare su pan, ese será, hasta que se juntó y se levantó Judas. Hizo todo lo que el Señor le había dicho. Y cuando lo besó, Jesús le dice en el oído, lo que tengas que hacer, hacelo rápido. Si me vas a traicionar, que sea rápido. Si me vas a acusar, que sea rápido. Si vas a llamar a los oficiales, hacelo rápido. Por eso salió corriendo de él, ni la alpargata agarró. Salió corriendo porque él entendió que había llegado la hora. Satanás entró en el corazón de Judas para paralizar, para frenar la obra de Dios. Algunos no se ponen de acuerdo. La idea es así. Algunos dicen que esa actitud ya estaba profetizada, que cualquiera de los discípulos podía haber traicionado a Jesús. Pero Judas muerde el anzuelo porque estaba en la carne y estaba en cualquier cosa. Pero esto mismo hubiese sido cualquiera de los discípulos, dicen algunos, cualquiera de los discípulos podía haberlo traicionado. Por eso cuando estamos en cualquier cosa, nosotros también traicionamos al Señor. Le damos la espalda al Señor, lo negamos al Señor. Porque estamos en cualquier cosa. Entonces los que estuvieron en el Espíritu se callaron la boca y se quedaron quietos. Lo único que decían, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Pero delante del Señor, digamos, estábamos bien. El que no estaba bien delante de Dios, ¿quién era? Judas. Y Satanás andaba buscando a quién devorar y fue por allá, no encontró todas las puertas cerradas. La única puerta abierta estaba en Judas. Y dijo, acá tengo a la persona con la cual voy a herir de muerte al pastor. Y Judas se levanta. Y él dice que Satanás llenó el corazón de Judas, dice la Escritura. Satanás le ministra a Judas. Entonces, en esa reunión que ellos tienen, ante esa pregunta, todos decían una cosa, todos decían otra cosa, hasta que Pedro o Simón dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. ¿Por qué dice Simón y después por qué dice Pedro si es la misma persona? Porque uno es el hombre viejo y el otro es el hombre nuevo. Uno es el hombre viejo donde él no puede operar, por eso dice, esto te lo reveló mi Padre. ¿Entiende? Está en el tiempo de la ley y Jesús reconoce que todo lo que está sabiendo Pedro es porque el Padre se lo revela, la ley.
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jehová Dios de los ejércitos, el mismo Dios que le reveló a Moisés todo lo que Moisés no sabía, el Padre, el Señor de señores y Rey de reyes, se lo revela a Moisés. Y de la misma manera que se lo reveló a Moisés, ahora se lo está revelando a Pedro. ¿Quién es esa persona? Ahora sí tiene razón la pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ahora sí tiene razón. Porque Jesús dice, no, ese pensamiento no es de acá abajo, ese pensamiento es de arriba. Ese pensamiento está lleno de revelación y te lo reveló mi Padre. ¿Vio cuando su pastor le dice que en las cosas de Dios todo funciona por revelación? No es de manera automática, no es por los años. Y yo hace 30 años que estoy en la iglesia, bueno, ahora me corresponde ser pastor. Mire, no es por 30 años, mire, no es así, es por revelación. El que tiene algo lo tiene porque Dios se lo dio. Y si Dios quiere hacer algo, lo hace a través de revelación, lo manifiesta a través de la persona del Espíritu. Por eso es tan importante dejarlo entrar al Espíritu Santo. Congregación que no le da lugar a la persona del Espíritu Santo, congregación que se seca y se muere. Pastor, predicador, predicadora, maestro, maestra, líder o no líder, toda persona en el liderazgo que no le da lugar a la persona del Espíritu Santo, que no se conmueve ante la persona del Espíritu Santo, esa persona se seca y se muere. Toda congregación se seca y se muere. Toda persona que no le da lugar a la persona del Espíritu Santo se seca y se muere. ¿Y cuándo empieza un avivamiento? Cuando busco en la persona del Espíritu Santo. Cuando voy a Él para que me enseñe. Cuando dependo de Él, cuando pienso en Él. Entonces cuando entramos, sea quien sea, aun cuando yo entro por esa puerta, yo entro a la casa de mi Padre. No entro a mi iglesia, entro a la casa de mi Padre. Y tengo que tener respeto en la casa de mi Padre. Acá administramos temas que son sobrenaturales. Hablamos de cosas que no vemos y no entendemos. Hablamos de salvación. No es un juego. El único que no juega acá es la persona del Espíritu Santo. Lo demás cada uno juega su propio juego evangélico. Si me gusta me quedo, si no me gusta me voy. Pero nadie entiende acerca de los pactos, nadie entiende, o no todos entienden acerca del propósito, de su voluntad. Mire si Jesús hubiera pensado como pensamos nosotros. Señor, voy a dejar la cruz porque me pesa. Mire eso. No voy a llevar la cruz porque es muy pesada. No, tengo muchos problemas, no me voy a congregar. O lo voy a dejar al Señor por esto, lo voy a dejar al Señor por aquello, o me voy para acá, o me voy para allá, o me muevo así, o me muevo así, sin la dirección, sin el gobierno del Espíritu Santo. Por eso dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Cuándo uno apostata de la fe? Cuando sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Cuando niega la eficacia de la persona del Espíritu Santo, sea quien sea. Entonces, cuando hablamos de las cosas de Dios es por revelación. Tenemos que hablar revelación, y eso no es cosa nueva, sino cosas que ya están escritas en la palabra. Darle la interpretación correcta, enseñar ese alimento, enseñarle a la gente a depender de la persona del Espíritu Santo. No poner cargas al pastor, sino cada uno lleva su propia carga. Estamos para congregarnos, para que yo pueda ministrarle una palabra. Ahí terminó mi responsabilidad. Y comenzó la suya. Entonces, cuando se ponen demasiadas cargas en el cuerpo pastoral, es que son dependientes. No se desarrollaron como familia, o no hemos tenido la capacidad de desarrollarlo como familia. Es muy importante, decirle al de al lado, es muy importante que estés aquí, en la casa del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Que toda esa información que Simón tiene, se la puso allí el Padre. Y el versículo que viene, escuche esto, mi Padre que está en los cielos. Ahora, la segunda parte de este texto dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro. Como diciendo, Simón, perfecto, está
esa declaración está perfecta, pero no puedo seguir edificando. Tuviste el privilegio que mi Padre te revelara quién soy yo. Ahora te voy a revelar quién soy yo, mi Padre te reveló quién soy yo, ahora yo te voy a revelar el secreto de mi iglesia. Y por primera vez Jesús revela a un hombre el misterio de su iglesia. ¿Y por qué se lo revela a Simón Pedro? Porque él tiene revelación, tiene una comunión. Algo Dios hizo, algo hizo Pedro o algo hizo Dios que a Dios le agradó revelarle esto a Pedro, no a otro, solo a Pedro. La pregunta es, ¿por qué los otros no respondieron así como Pedro? Porque Dios está poniendo bases en la iglesia. No todos tienen la misma madurez y no todos tienen la misma revelación de la palabra, de las Escrituras. ¿Que Dios quiere que todos tengamos un nivel más alto? Por supuesto. ¿Todos lo tienen? No. ¿De qué depende? De la importancia que usted le da a las cosas de todos los días. Ay, que el gato, ay, que el perro, que llego tarde, que llego temprano, que el colectivo, que se me pinchó el auto, que me pagan poco, que la hora extra, qué sé yo, que la luz, que el gas, que el alquiler. Al estar rodeado de todas las cosas materiales aquí abajo, no puedo tener revelación de las cosas de arriba. Ocupados en los asuntos de la tierra todo el tiempo. Que si me llama, que si no me llama, que si me habló, si no me habló, que si me saludó, no me saludó, que si me dijo, no me dijo. Ocupado en los asuntos de la tierra. Cumpliendo más con los asuntos de la tierra que con el Señor que nos amó y nos salvó. Siendo más responsable con los asuntos de la tierra que con los asuntos del cielo. Porque nos pagan un sueldo, llegamos a horario, hacemos todo lo que tenemos que hacer y no nos damos cuenta que el Señor nos entregó nada más y nada menos que la salvación de nuestra alma. El sueldo es para que viva, pero la eternidad es para que vivas una eternidad al lado de Él. Es más importante la salvación del alma. Esto es por revelación. Eso es tener un encuentro con el Señor todo el tiempo. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar las cosas de Dios en la vida de un hombre? Por revelación. Ninguno sabía el por qué el Señor los llamó al lado de él, a caminar al lado de él. A uno le dijo, sígueme, al otro sígueme, al otro sígueme, al otro sígueme, pero no sabían para dónde iba. Y cada uno tuvo que dejar, diga conmigo, dejar. No lo entiendo, dejar. Preguntarle al lado, ¿y vos cuándo vas a dejar algo por el Señor? Todos ellos dejaron. Pedro dejó las barcas, las redes, el otro dejó el banco de tributo, el otro dejó esto, el otro dejó a su familia. Cuando Elías le tira el manto a Eliseo le dice, pero deja que yo vaya a mi casa, me voy a despedir de mis padres, vamos a hacer una buena asada, una buena comida, y después te voy a seguir. Y Elías lo miró a los ojos y dijo, gordo o pelado, porque era pelado, ¿quién soy? Yo no te dije nada, hacé como quiera, pelado. Y se pegó media vuelta y se ve. ¿Por qué razón? Porque no es Elías quien lo llama a Eliseo, es Dios que llama a Eliseo al servicio. Y cuando Dios llama a alguien, ese alguien tiene responsabilidades con su Señor. Gracias por su entusiasmo. Ese alguien que es llamado al ministerio tiene serias responsabilidades con el Señor, que los llamó al ministerio. Por eso Pablo dice, le doy gracias a Dios que siendo un abortivo, Dios me llama y me pone en el ministerio. Por eso Pablo vive como vive, habla como habla y hace lo que hace, porque también entendió el misterio de la iglesia. La iglesia no es un club de amigos. Hay amigos en la iglesia que te van a hacer un tropiezo enorme en el reino de los cielos. Hay gente que más ama a un amigo que a Dios en la iglesia. Es que nacimos juntos con Juanita en la iglesia, pastor, y por donde vamos andamos los dos, Juanita y Martita, vamos para acá, vamos para allá. Resulta que Juanita o Martita es un problema para la otra. Porque no es un club de amigos, es un club de hijos o un club de siervos. ¿Qué es esto? No, esto es casa de Dios y puerta del cielo. No es club de nada, es casa de Dios. Entonces, todo tiene un principio. Ve dos personas Jesús en Pedro. Lo ve a Simón el viejo, en el que el Padre le revela, por eso lo llama Simón. Pero como él también tiene cosas con ese Simón, lo tiene que transformar, decirle, lo tiene que transformar. Y empieza por cambiarle el nombre.
Y le dice, así como mi padre te reveló esto porque eras un vaso apropiado, yo también voy a usar tu vaso y voy a sembrar en tu vaso y voy a poner mi revelación en tu persona. Y le reveló la iglesia. Versículo 18, acá está. Yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, subraye, mi iglesia. Es fundamental que entendamos que la iglesia es de Él. Hay una iglesia que es de Él. En un mundo tan tecnologizado, hay cosas que son originales. Imagínense, un reloj, un Rolex. Y otro hecho en Ciudad del Este, ¿cómo es? ¿Cómo es Ciudad del Este? ¿Cómo es? No, Punta del Este no, allá, en la triple frontera. Ciudad del Este, ¿no? Y ahí hay también un Rolex. Escuche, conozco una persona que compró un equipo de música excelente allá. Tenía lucecitas, farolitos, giro para acá, giro para allá, marcha atrás, tenía todo ese aparato. Y le puso, mira cómo suena, pum, 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 hacía, ¿no? Y bueno, me lo compro, y se lo agarró en la caja, así, se lo llevó. Contento el gordo, iba con su equipo, ahora voy a poner pum, pum a la mañana, pum, pum, pum a la tarde, pum, pum, pum a la noche. Llegó a la casa, abrió la caja, sacó el equipo, lo enchufó, no andaba. ¿Y qué pasó? Tenía ladrillo adentro del equipo. Esto es de Nazaret. Es que hay gente que se porta muy mal. Escuche. Eso no sé de dónde viene. Yo me compré un cassette de Mercedes Sosa, tenía 2 canciones de Mercedes Sosa, tenía nada más. Ay, Jesús de Nazaret. Usted tendría capacidad para diferenciar entre un Rolex original y uno que no es original, pero brillan los dos, son re lindos los dos, marcan la misma hora los dos. Yo no sé, no entiendo nada de reloj. Hay que morderlo, ¿cómo lo vas a morder al reloj? ¿Vio que hay imitaciones que son excelentes? ¡Pah! Cuadros, pinturas, se truchea todo. Ay, me compré una zapatilla Adidas, sí, hecha acá en Puente de la Noria, la zapatilla Adidas. Te agarró el agua y se te quedó como así, como abriéndose la punta de la zapatilla, ¿viste? Mirando para arriba encima, se te doblan para arriba y se te despegan. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Y es lo que está probando Jesús ahí. En que si la gente tiene la capacidad de entender o ver lo que es original y lo que no es original. Entonces Jesús le dice acá, mi iglesia. Hay iglesia del pastor fulano, hay iglesia del pastor sultano, hay iglesia de acá, hay un montón de iglesias. Para no quedar con ninguna. Hay montones de iglesias. La pregunta es de todas esas iglesias, ¿cuál es la iglesia de Jesús? ¿La sabemos buscar? ¿La sabemos encontrar? ¿Sabemos diferenciar cuál es la iglesia de entre todas las iglesias? ¿Cuál es la de Jesús? ¿O usted no cree que el enemigo también puso algunas iglesias para que perdamos el tiempo en las iglesias? Que predican cualquier cosa, es cualquier cosa, todo es cualquier cosa. El pastor en cualquier cosa. Había una familia de narcotraficantes que tenía 3 iglesias, imagínense, para lavar dinero, así que imagínense. Otro que yo conozco, una esposa acá, la esposa allá, la esposa más allá, hijo acá, hijo allá, hijo más allá. Cuando dice mi iglesia es porque su iglesia tiene un sello identificatorio. No es cualquier cosa, es la persona del Espíritu Santo. Todo se hace y se dirige conforme a la voluntad de la persona del Espíritu Santo. Él compró la iglesia. Jesús compró la iglesia, por eso dice mi iglesia. El Padre lo envió a Cristo a comprarla a la iglesia, por eso dice mi iglesia. ¿De quién es ese abrigo que usted tiene? ¿Y esos zapatos? ¿Y la ropa que lleva puesta? ¿La cartera? ¿Por qué es suyo? ¿Por qué la remera es tuya? Porque la compraste vos, trabajaste, te la compraste, es tuya. Y esos zapatitos lindos, ¿verdad? ¿Qué zapatito canchero? ¿De quién son esos zapatitos cancheros? ¿Y por qué son tuyos? Porque lo compraste. ¿Por qué dice mi iglesia?
¿Por qué Jesús dice mi iglesia? Porque Él la compró. Diótrefes, por ejemplo, se hizo dueño de la iglesia y no permitía que los hermanos vayan a visitarlo, los echaba todo. ¿De quién era la iglesia esa? De Diótrefes. No era del Señor Jesús, era de Diótrefes. Cuando en una iglesia todo se cierra en la familia pastoral, ¿de quién es esa iglesia? Entonces tenemos que saber diferenciar esto. Él dice, mi iglesia, le está revelando el inicio, el principio. Es la primera vez que Jesús agarra a un hombrecito y le dice, te voy a revelar algo que no se lo revelé a nadie. ¿Qué es, Señor? Mi iglesia. Dice, sobre esa roca, sobre esa declaración profética, sobre esa revelación del Espíritu, sobre esa confesión, voy a establecer mi iglesia, dice la Escritura. Como queriendo decir, mi iglesia se va a mover en esos carriles, no en otros. En la transformación de un hombre, ya deja de ser Simón y pasa a ser Pedro en esa roca. Ya no es en el viejo Simón, es en el nuevo Pedro, sobre esa roca. No en el Pedro quejoso. Usted lo vio a Pedro quejoso. ¿Cómo se quejaba Pedro, no? Las cosas que decía Pedro, las cosas que decía Pedro, lo tenía podrido Pedro al Señor. Lo tenía que corregir a cada rato. Pero de tanto errar Pedro, abrió su boca y por fin habló con verdad. Entonces dijo, sobre esa roca, sobre esa revelación, sobre esa palabra, sobre esa confesión, sobre tu revelación, sobre mi Padre, sobre tu persona voy a edificar mi iglesia. Lo que está diciendo es, necesito hombres transformados, con revelación del Espíritu, que entiendan lo que vos entendiste, para que yo pueda al fin establecer mi iglesia. Y esos discípulos que no pintaban para nada bueno, el Señor tenía esperanza en ellos y conocía todas estas cosas, tuvo que llevarlo al aposento alto, a ser aprobados por la persona del Espíritu Santo, para que al fin ellos también sean la base, el sustento en la cual Jesús iba a edificar su iglesia. No podía edificar en hombres que no habían sido transformados. No. No podía edificar sobre la doctrina de Moisés. No. Los tuvo que llevar al aposento alto hasta que llegue el Espíritu de Dios y los selle. Por eso habla del sello del Espíritu Santo. Ahí se va armando la iglesia. Entonces, esto creo que me va a llevar como 2 meses. Mire, confesión. ¿Qué es confesión? Es lo que dijo Pedro. ¿Qué es confesión? Declaración voluntaria que hace una persona de una idea, de un sentimiento, de algo que sabe y que antes no lo había... que antes no lo había... Ni yo me entiendo. Que no lo había declarado. O sea, Jesús siempre estuvo ahí. Jesús siempre fue el Hijo. Siempre fue el Hijo. Pero hubo un día donde a Pedro se le abrieron las ventanas de sus ojos. Hubo un día que llegó la revelación. No sé cuántos días pasaron desde el día que lo llamó el Señor a Pedro hasta que estuvo esta revelación. No sé cuánto tiempo pasó, pero Jesús siempre estuvo ahí. ¿Me deja decirle algo? Lo suyo siempre está ahí. Lo que Dios le regaló siempre está ahí. El conocimiento que usted necesita saber siempre está ahí. El Espíritu de Dios siempre está ahí. Jesús siempre está ahí. Que yo eche mano a esas cosas ya es parte mía. El conocimiento, si yo necesito saber algo, ese siempre estuvo ahí, ese saber. Por eso se sorprende Jesús. Pedro, espera. Oh my God, dijo así Jesús, ¿no? Repetilo. Porque cuando se habla de revelación, vuelvo y lo enseño unas 600 veces ya. Revelación es algo que siempre estuvo ahí.
El Señor, cuando estés afligido, el Señor siempre va a estar ahí. Cuando estés pasando tus desiertos, el Señor siempre va a estar ahí. Te van a dejar todo y te van a abandonar todo. El que siempre va a estar a tu lado es el Señor. Siempre estuvo ahí. Lo vas a ver en tu desierto. Lo vas a ver en tu crisis. Lo vas a ver en el día malo. Pero la verdad es que siempre estuvo ahí. ¿Por qué lo buscamos al Señor en el día malo solamente? Porque necesitamos saber si Él está ahí. Para Pedro, Jesús siempre estuvo ahí, pero para Pedro recién se daba cuenta quién era Jesús. Pregunta, ¿usted sabe quién es Jesús? Jesús siempre estuvo ahí, ¿eh? Nunca te dejó. Nunca te abandonó. Nunca te señaló. Nunca hizo nada para que te llenes de amargura o de tristeza. Jesús nunca hizo nada para llenarte de dolor. Jesús siempre se portó honestamente con vos y conmigo. Señor, gracias. ¿Cuántas veces oramos y le pedíamos con mi esposa solo, o ella por un lado, yo por el mío, juntos, con la familia? Y cada vez que le pedíamos una palabra, siempre el Señor nos daba una palabra como diciendo, yo siempre estoy ahí. Pueden creer en mí todo el tiempo, porque siempre estoy ahí. Pedro se sorprende, pero la revelación siempre estuvo ahí. Jesús estaba con él todos los días, pero hubo un día en que se le cayó el velo de los ojos a Pedro y dijo, Jesús, sos el Hijo de Dios. Es que en algún momento a usted también se le tiene que caer la venda de los ojos y saber quién es Jesús. Cuando usted sepa quién es Jesús, le va a servir con mayor ahínco todavía. No va a esperar que yo le diga haga esto, haga aquello, haga lo otro, porque el Espíritu Santo le va a revelar lo que tiene que hacer. Cuando la gente sepa quién es Jesús, cómo es Jesús, el precio que pagó, lo que padeció por ser obediente, el precio que tuvo que pagar. Cuando conozcamos quién es Jesús, la iglesia va a cambiar. Hay mucho capricho entre los hermanos, mucha cosa de niño. Que si no, yo no vengo porque no me dio esto, no vengo más porque no me dio aquello, no vengo más porque me llevó a mi abuela, a mi hermano, a mi tío, qué sé yo. No está viendo lo que Dios le dio a esa persona. Es como que está viendo lo que no tiene y se olvida de lo que ya tiene, lo que ya el Señor le entregó. Es como el medio vaso vacío, el medio vaso lleno. El diablo, ¿qué hace? Hace que mires lo que te falta. Nunca vas a meditar en lo que ya tenés, porque te quiere llevar a la trampa. Pero cuando usted empiece a notar las cosas que Dios le dio, ¿cuántas cosas te favoreció? ¿En cuánto el Señor fue fiel? ¿Cuántas veces te levantó del barro cuando estaba caído? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te sacó adelante y ya no estaba sin fuerza, te sacó adelante? Siempre estuvo ahí, ¿viste? No, que fulano, que no vino, que no importa si no vino fulano, mengano, estuvo ahí el Salvador de tu alma. El que te ama por siempre, está ahí siempre. Por eso yo también te digo que tú eres Pedro, porque lo tuvo que cambiar. Ya no quería relacionarse con Simón, el viejo. Por eso necesitamos lo que dijo Pablo, renovado en el espíritu de la mente. No podemos seguir con mentalidades viejas. Lo de Dios está en lo nuevo, porque ya lo viejo ya lo conocimos. Ya sabemos que es lo viejo. Pero ¿por qué queremos lo viejo? Es porque eso es lo que sabemos, lo sabemos administrar, qué sé yo. Nos da cierta seguridad lo viejo. Pero cuando el Señor te saca lo viejo y te pone cosas nuevas, una unción nueva, te sube de nivel a algo nuevo, wow, ahí tenés que aprender, tenés que escuchar, tenés que indagar, leer, saber.
porque es un lugar nuevo, un nivel nuevo. Entonces, como eso me asusta, el nivel nuevo me asusta, me quedo yo ahí tranquilito. Que nadie me vea, voy a hacer lo que puedo. Si puedo un poquito más, voy a hacer un poquito más. Entonces Jesús no quería relacionarse o seguir charlando con Simón. ¿Puedo decirle algo desde lo profundo de mi corazón? Lo que importa es el plan de Dios. Lo que hay que llevar adelante es el plan. Si es con ustedes, mejor. Si no, Dios tiene a otros. Duro, ¿no? Lo que importa es el plan. Si es involucrando a toda la iglesia, mejor. Si no es con muchos de ustedes o con todos ustedes, Dios tiene gente para llevar ese plan adelante. Porque son misterios. ¿Y quién sabe administrar misterios? Alguien me dijo a mí, pastor, no te aflijas. Hay gente que va a estar con vos un tiempo y gente que va a estar con vos otro tiempo y hay gente que va a estar con vos otro tiempo. Lo que importa es el plan. Lo que importa es llevar adelante el plan y vencer hasta el final, decir, Señor, acá está lo que me pediste que haga, acá está. David dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas que están en Belén? En los estanques de Belén, creo que dijo así. Y unos amigos se miraron uno al otro y dijeron, el rey pidió esa agua. Algo tenemos que hacer. Y se juramentaron ellos. Y arremetieron, dice, contra los filisteos. Tuvieron que pasar guardias, tuvieron que pasar montones de soldados. No es que tomaron un colectivo y se bajó a la fuente, no. Tuvieron que pelear, ser sagaces. Tuvieron que ver cómo hacían para llegar al pozo de Belén sin que los maten. Y llegaron hasta la fuente de las aguas y tomaron, en un cántaro, tomaron las aguas y otra vez tuvieron que volver hasta la fortaleza donde estaba David, heridos, golpeados, lastimados, y se presentaron delante del rey y dice, Señor, mi rey, acá está su deseo. Mire, acá está su deseo. Y cuando David vio, dijo, yo no puedo tomar de esas aguas con las que pagaron con sangre mis hermanos. Era algo de alto precio, de alto costo. Valía mucho. No tomó ni una gota de esa agua David. ¿Sabe qué hizo David? Agarró ese cántaro, fue hasta el altar del Señor y lo derramó como una ofrenda. Eso que derramó esa agua es la corriente del Espíritu. Lo que importa es el plan. Usted y yo estamos para muerte. Usted y yo estamos para muerte. Para que a través de nosotros el Evangelio vaya expandiéndose y vaya expandiéndose y se vayan conquistando cosas y logrando otras. Es que en todo hay una base. En todo hay una base. Nuestra fe está sustentada con mártires. Corrió demasiada sangre en esa mi iglesia. En esa mi iglesia somos una, no sé si la única institución con la cual tienen mártires, y muchos. Hay cuestiones políticas, mártires en la política, mártires de acá y mártires de allá. Pero las cosas del reino, mártires. El día que creo que Argentina fue eliminada del Mundial o perdió Nigeria en realidad, mataron a 300 cristianos en África. Los quemaron vivos, otros a machetazos. Esa es su iglesia. Esa gente está para muerte allá. En Belén, en Israel, los pocos cristianos que están escapando, están huyendo. ¿Por qué? Porque los musulmanes los degüellan, le cortan el cogote. Porque están para espectáculo. Cuando usted lee el libro de Hebreo, dice que los judíos estaban para espectáculo y la iglesia romana, la que muere en el Coliseo Romano, estábamos como espectáculo. Y nosotros, usted y yo, estamos para espectáculo. Resulta que en ese espectáculo hay salvación de personas. Se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de una iglesia, hablamos de estas cosas. Por eso dice mi iglesia. No es una iglesia que retrocede.
No es una iglesia de inmaduro, no es una iglesia de niño, no es una iglesia que no se le da lugar al Espíritu Santo. No, todo lo contrario. Tiene el sello de la calidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice de su iglesia? Dice que esa iglesia, la iglesia que es del Señor, dice que las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra ella. No puede, es imposible que el diablo se levante a detenerte, a prevalecer contra tu vida. Por eso dice, toda arma forjada no prevalecerá. O sea, esa iglesia es netamente y puramente vencedora. Ahora, que yo le crea los argumentos de Hollywood, que el diablo hace esto, aquello, lo otro, ¿se acuerda? La del exorcista, como hacía con el cuello, ¿se acuerda? Si yo quiero creer en eso, y bueno, crean eso, papá, ¿qué quiere que te diga? En la ventana que hace... ¡Wow! Ya hace el... Bueno, ese problema es suyo, si usted cree. Si usted cree que el diablo anda en la noche oscura con rayo y tormenta, créalo usted. Lo que dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente, buscando, no devorando, buscando. Como a Judas, buscando al que está desatento, al que está descubierto de la cobertura del Espíritu, al que está haciendo otra cosa, menos lo que tiene que hacer en el Señor. A ese lo devora. Lo devora, cuando dice lo devora, lo confunde. Le pone ideas raras en la cabeza. Le hace daño al espíritu. Lo corta. A ver, ¿cómo se llama? Bonsai se llaman esos arbolitos chiquititos, ¿no? El diablo tiene la capacidad de mantenerte. Hay cristianos bonsai, chiquititos así. Tienen naranjita, frutillita, todas esas cositas chiquititas. Cristianos bonsai. Y después hay una secoya, creo que se llaman, en Estados Unidos, que son anchos, tienen como 10 metros de ancho. Que por ahí pasa una ruta y se pasa por el medio, lo cavan y pasa. Tremendo árbol, no sé, como 300 metros. ¿Qué sé yo cuántos metros tiene? Creo que hasta hay pista de ómnibus allá arriba y todo para que paren arriba los árboles esos. Tremendo árbol, y comparado esos tremendos árboles con un bonsai. Decirle, ¿qué quiere ser? ¿Un bonsai? ¿Un ciprés? Decirle, ¿un roble? Vamos, pregúntele, no me mire, ¿qué quiere ser? ¿Un bonsai chiquitito? ¿Un cristianito chiquitito? Que cree todas esas tretas para tenerle temor al diablo. Decirle, si querés tenerle temor al diablo, tenelo. Yo prefiero tenerle temor a Dios. ¿Amén o no amén? Cuánto un aplauso al Señor bien fuerte. Ya no vamos. Ni siquiera usé el cuaderno, mire. 4 revelaciones rápidas y nos vamos. Lo que Pedro está confesando es quién es Jesús. Lo que está confesando Pedro es quién es Jesús. Cuando somos confrontados, ahí sale verdaderamente quién es Jesús para mí. Cuando la crisis me confronta y cuando yo tomo una decisión, esa decisión es quién es Jesús para mí. Cuando yo tomo una decisión, estoy diciendo quién es Jesús para mí. Cuando hago lo correcto, estoy sabiendo que Jesús es el Mesías. Cuando hago algo incorrecto, estoy confesando que todo lo que decía que sabía o que todo lo que decía que era, no era ni sabía. Porque la tribulación me mostró que nada era verdad de lo que yo decía. Gracias por su entusiasmo. Lo que está haciendo Pedro es confesando. Ante una circunstancia, Pedro confiesa, lo confrontan con una respuesta y Pedro responde correctamente. Cuando Dios te pruebe, ¿vas a responder correctamente? Cuando pases por las aguas, ¿vas a responder prudentemente? ¿Vas a reconocerlo al Señor en tu desierto? ¿Lo vas a reconocer a Jesús en tu crisis? ¿Lo vas a reconocer a Jesús en tu necesidad? ¿Lo vas a reconocer a Jesús en tu dolor? ¿Lo vas a reconocer a Jesús cuando todo te salga mal? Eso es lo que está haciendo Pedro. Está confesando quién es Jesús. ¿Quién no tiene argumentos para abandonar la fe? Todos los que estamos acá fuimos probados de una o de otra manera. ¿Pero qué razones tendrán esos hermanos que han sido probados por fuego realmente?
y que la conducta de ellos avergüenza la mía, porque ellos están siendo probados por fuego, yo no. Y ellos siguen, y yo quiero aflojar. Y estoy confesando que realmente Jesús no es Jesús, es un profeta Jesús. Tremendo, ¿no? Hay hermanos que están siendo probados por fuego. Me están demostrando el valor que ellos tienen. Ellos deben ser mi inspiración para seguir. Esos hermanos que están luchados y que avanzan en medio de la oposición, esos son los que inspiran a los demás a seguir. Y están demostrando quién es Jesús. Jesús es Jesús aún en la prueba. Jesús es Jesús aún en medio de la crisis. Jesús sigue siendo Jesús, aunque no tenga un plato de comida para poner en la mesa esta noche. No es Jesús cuando yo uso zapatillas de 3.000 o de 5.000 pesos. No. No es Jesús cuando ando con una pilcha cara o zapatos caros, un auto caro, todo bien y un montón de dólares en el banco. No, así es fácil, cualquiera de Jesús así. Pero mira que venga el ladrón y te saque todo lo del banco, te roben ese auto caro, el reloj caro. ¿Seguirá siendo Jesús? ¿Seguirá siendo Jesús? Yo he visto a muchos rechazar a Jesús cuando algo les salía mal. Porque no entendían quién era Jesús. Pedro está reconociendo quién es Jesús. 4 revelaciones y nos vamos. Primera revelación. Jesús es la promesa del Padre, que es su Hijo y quien vendría a buscarnos y a salvarnos. Eso está diciendo Pedro. Eres el Mesías, el que nos ibas a venir a rescatar, a salvar. ¿Salvar de qué? ¿Qué es lo que nos está moviendo? El pecado nos está moviendo. La mugre, esa espiritual, los demonios, no le estamos viendo eso. Y Jesús vino ahí, a ese mundo perdido, lleno de oscuridad, lleno de pecado, lleno de un montón de cosas horribles. Jesús vino ahí, a ese mundo, a buscarnos y a salvarnos. Por eso es Mesías. Lo que Dios no quiere, por eso lo envió a Jesús, es que usted y yo vivamos en pecado. ¿Qué es pecado? No hacer la voluntad del Padre, eso es pecado. No solo es el adulterio, no hacer la voluntad del Padre, eso es pecado. Y la causa del pecado es muerte. Rebelarse, tener un espíritu de rebeldía, enojarse o romper el compromiso con Dios, eso es rebelarse. El no cumplir, entienda esto, el no cumplir con la voluntad de Dios, eso es pecado. Y por esos pecados, yo no sé qué pasará en su venida. Así que cuando Pedro lo ve a Jesús, dice, soy la persona enviada por el Señor del cielo que me viene a buscar a mí, pecador. Es el santo que bajó del cielo a la tierra para que yo que estaba en la tierra subiera al cielo. El que se hizo rico, pobre para que yo me haga rico. El que se hizo pecado para que yo sea santo. El que vino y se despojó como hijo para que yo sea hijo. El que me lavó con su sangre. Eso está viendo Pedro. Eso es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No, Jesús es el que me vino a buscar a mí, mi Salvador. No sé si para otro, pero es mi Salvador. Decirle, no sé si para vos, pero Jesús es mi Salvador. Segunda revelación es el poder del pecado. Es por esto que nos viene a buscar y a salvar. Pablo habla mucho de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el pecado no es una filosofía de vida solamente. Ya termino, prometo que ya termino. 48 minutos y termino. Total, está lloviendo afuera, así que escuche. Yo tengo que saber quién es Jesús y luego tengo que saber identificar qué es el pecado. Porque si yo no sé contra qué lucho, ¿cómo voy a luchar? Si yo no sé contra qué lucho y si no conozco su fuerza y si no conozco su estrategia y si no conozco su poder, ¿cómo voy a enfrentar a alguien? Por eso dice, cuando vayas a edificar algo, hace número. Y cuando vayas a hacer guerra, fíjate el ejército que tenés porque podés ser avergonzado a mitad de camino. Primero, saber quién es Jesús. Y segundo, contra qué lucho. No es una filosofía de vida solamente, es lo que me contamina y es lo que me califica para el infierno.
es no tener el sello de la aprobación del Señor. Esa es su iglesia, esa es mi iglesia, dice Jesús. Una iglesia la que está aprobada, la que sabe contra qué lucha y tiene el sello de la aprobación. Entonces el poder del pecado, trate de aprender eso, busque qué es el pecado. Pecado no es el adulterio, la fornicación. Pecado es mentir, es la hipocresía, todas esas cosas, dice, y los chismosos, por ejemplo, no entrarán en el reino de los cielos. El que hace mentira no entrará en el reino de los cielos. O sea, hay pastores que abren la puerta del cielo y Jesús la vuelve a cerrar. Y dice, este sí, este no, este no, este no, este no, este sí, este sí, este sí, y este sí. Por eso dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, habla Jesús de hacer la voluntad del Padre. Por las cosas que tenemos que pasar, a veces yo tengo que pasar por tonto para cumplir con el propósito de Dios. A mí se me exige, mire, se me exige de todo. Buen humor, buen carácter, buenos modos, ser servicial, no fallar en una. Pero cuando me faltan el respeto a mí, ¿quién se levanta y dice, ¿por qué le faltaste el respeto a mi pastor? Por ejemplo, ¿quién le dice, Señor, quién es usted para faltarle el respeto a mi pastor? ¿Quién? Nadie, ¿me entiende? Entonces a veces pasamos. Mi iglesia se edifica en eso, dice Jesús, se identifica con esto, en saber qué es pecado. Por eso la enseñanza a veces dura. Por eso la enseñanza de su pastor, yo en este caso, tengo que enseñarle cosas que a lo mejor, mire, en los encuentros, en la charla, a veces yo hablo con los muchachos, cosas que los muchachos no hablaron con su papá. Me dice, pastor, ¿podemos hablar? Sí, vamos a hablar. Y me cuentan cosas que nunca le contaron a su papá, por ejemplo. Porque nunca tuvieron una relación con su papá. Me dice, papi, quiero hablar con usted. Y hablamos. Y me cuentan cosas, porque me tomaron como su papá. Los escucho, oro por ellos. Nos abrazamos, lloramos juntos si es necesario. El pecado. El pecado vino a dañar. Por eso antes la lucha estaba de las puertas para afuera. Ahora el pecado entró. Tapale el micrófono. ¿Tiene micrófono eso? Está arriba. Si entra el enemigo, el que se va es el Espíritu Santo. Si entra el pecado, el que se va es el Espíritu Santo. Yo prefiero que se vaya el pecador, pero que se quede el Espíritu Santo. Porque si ya no quiere cambiar, no es porque no quiere, no puede, no quiere. Porque enseñanza hay enseñanza.
No lo quiere hacer. Entonces, ante una persona así, yo prefiero que esté el Espíritu Santo que nos ministre a todos. Está llegando ese tiempo. Y va a llegar más el tiempo donde su pastor le va a tener que decir a alguien, ¿sabes una cosa? Prefiero que te vayas. No te puedo pastorear. Porque las cosas de Dios son de Dios. Y cuando usted entra a la casa de Dios, se debe de respetar el orden de la casa. La casa es la casa del Señor. Tercera, y nos vamos. Jesús dice, estas cosas que tienen que ver con Él, todo es por revelación, lo que le dije recién. Pero quiero llegar a un lugar y nos vamos. Algunas cosas que es la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Jesús dice, la Biblia dice de la iglesia que la iglesia es casa de Dios y es puerta del cielo. En 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué se imagina que es la iglesia cuando dice columna y baluarte de la verdad? ¿Qué se imagina que es? Un edificio espiritual con columnas. Esas columnas ese edificio se sostiene por esas columnas, a esas columnas se les llama verdad. Ese edificio no se puede sostener con la mentira, con el engaño. Por eso vuelvo otra vez, mi iglesia, dijo Jesús. La iglesia de Él se sostiene con verdad, como esas columnas. Cortamos esas columnas, se cae el edificio. Si usted saca la verdad de su vida, cae su edificio. Si una iglesia saca la verdad, cae el edificio. Si un pastor saca la verdad de su vida, cae esa verdad por el suelo. Es una ruina la que se provoca. Porque se está sacando la verdad. Y queda la excusa. Lo que me gusta, lo que parece. Las formas. Eso lo dijo Pablo, se lo dijo Pablo a Timoteo. Rápido y nos vamos. Ya nos vamos. Y dice que en Hechos capítulo 2, versículo 7, dice que Dios añadía a los que iban a ser salvos a su iglesia. Así que Él sabe muy bien qué es la iglesia o cuál es su iglesia. En el capítulo 9, de hecho, dice entonces las iglesias tenían paz, reposaban, porque habían sido quitados aquellos que generaban turbulencia. Todos tenían un mismo pensamiento y tenían paz en su corazón. Todos tenían paz, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Pablo dice que se congregó todo un año en una iglesia. ¿Qué hay en las iglesias? ¿Cuáles son los ministros que hay en la iglesia? ¿A quién Dios levanta en sus iglesias? A apóstoles, pastores, y dice, y Él mismo constituyó para su iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Esos son los que ministran, esos son los que tienen revelación, a los cuales se les va a pedir cuenta. Alguno más. También con tono cariñoso le dicen, miren por el rebaño, dejen de mirarse el ombligo ustedes. Hechos 20, 28, hijo, y ahí terminamos. Hechos 20, 28, ahí terminamos. Y le está diciendo eso, dejen de mirarse ustedes mismos. Dejen de pastorearse ustedes, miren por el rebaño. Ahí está. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Él. Yo soy administrador, no soy el dueño. Termino yo, sigue otro. Por eso no es mía la iglesia, porque es de Él. Porque luego viene la otra generación que los va a pastorear. Y oro para que esa generación aparezca pronto. La iglesia es del Señor. Todos nos tenemos que cuidar. Todos tenemos que poner un esfuerzo para apacentarnos. Generar más tranquilidad y menos nerviosismo. Poner un poquito más todo y entender que cada uno está bajo presión, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen presión por ser los padres de la casa? ¿Sienten presión por ser el papá de la casa?
No hay papá en la casa. Vamos con la mamá, a ver. La mamá. ¿Te sentís presión por ser la mamá de la casa? Cuida a los hijos, que los hijos. Claro. Presión por el liderazgo. Imagínense la presión por llevar adelante la obra. Todos los hermanos que hoy fueron a trabajar y que han ido todos estos días, ellos van a trabajar por amor hacia usted. Todos los que van a trabajar a Betania lo hacen por amor. ¿Para quién? Para los hermanitos de la iglesia. Para que eso funcione, para que eso pueda generar recursos, para estar un poco más holgado, para poder enfrentar la obra que viene. No es propio, eso es de todo. Por eso ya está todo ordenado, ya hicimos actas, ya le pedimos a la unión esto y aquello. Ya estamos todos para lo que hay que esperar que vengan los meses. Y eso todo va a ser traspasado, o sea... hoy fueron con lluvia, con frío, los hermanos embarrados hasta las orejas trabajando. ¿Para qué? Para que cuando vaya a la iglesia tenga agua caliente, tenga agua fría, un baño medianamente cómodo. Para que hoy fue una iglesia y dijo, hoy ¿cuándo? Yo quiero saber los costos porque queremos ya alquilar para el año que viene. Claro, vio semejante pileta, vio el quincho, vio los baños, vio y todo lo que vamos a hacer y qué sé yo, la parrilla y qué sé yo. Queremos alquilarlo, queremos venir con los chicos, dijeron en verano. Eso representa un ingreso. ¿Y quién lo está haciendo? Su pastor. ¿Para qué? Para la casa. Hago mal en decir esto. Pero el otro día no alcanzó. Tome, vaya y pague. Y alcanzó. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor. ¿Cómo yo voy a andar negociando con el Señor? ¿Cómo voy a andar haciendo negocios con el Señor? Si el Señor salvó mi alma. Salvó mi alma. ¿Por qué le sirvo? Porque salvó mi alma. ¿Por qué soy suyo? Porque salvó mi alma. Me estaba quemando en el infierno y me salvó. No sé cómo explicarlo. Yo tuve una madrugada, tuve un encuentro con Él. Me sentí que Él me amó y me salvó. Y desde ese día dije, Señor, te voy a servir hasta la muerte, hasta que vengas por mi alma. Y tuve que ser procesado y todo. Y hoy estoy sostenido acá por misericordia de Dios. Me bañé, me acosté 40 minutos, me tuve que levantar, cambiar y con la mejor buen humor. Renegué todo el día y me presento delante de usted para decirle, todos los que estamos acá somos de Dios. Cuando usted vea, gracias, joven. Cuando usted vea lo que vamos a poner, esto ya no va a estar más. Cuando usted vea lo que vamos a poner ahí, le dije a una hija de la casa en una reunión, digo, vamos a comprar eso, pero el buffet lo tiene que pagar. Amén, pastor, me dijo. Es un desafío enorme, ¿eh? Son como 18 cuotas de no sé cuánto. Sí sé cuánto. Por eso yo no me hice cargo, Oscar. Yo dije, no, hasta acá. Cuando usted vea lo que vamos a poner ahí, que después vamos a ir añadiendo más. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Porque ya estamos pensando en el mañana, ya. Cuando usted venga, se va a ver mejor que, no sé, y estamos pensando en el teatro de agosto, porque vamos a cerrar con todo los 19 y vamos a empezar con todo el año 20. 20 años la presencia del Señor. Estamos en 18, en agosto los 19 y en el año que viene los 20 y ya estamos trabajando, ya estamos pensando, ya estamos tirando fechas, ya. Mire, uno de los que van a venir, se lo digo mañana. Y el otro que va a venir, se lo digo mañana también. Le digo uno que va a venir, que es un apóstol tremendo. Dios lo usó terriblemente y lo sigue usando. Se llama Juan José, o Juan. Todos lo conocen por Juan Climenti. Usted no sabe lo que es ese hombre. Los conocen a la familia de la pastora por muchos años, qué sé yo. Hombre de experiencia, de carrera. Me costó llegar a él. Él va a estar ¿cómo? Usado, mire. Le llamaron por un tiempo el pastor del obelisco. El pastor Héctor Jiménez estaba acá y Juan Climenti, Dios lo hizo así.
Lo superó. Caminaba ese hombre, los enfermos se sanaban. Hacía la mano así, antes de que Freyson hacía la mano así, canceroso, paralítico, Dios, tremendo la experiencia ministerial que ese hombre tiene, por las luchas que pasó ese hombre. Bueno, ese hombre va a estar ministrando acá. Y viene un matrimonio de Barcelona, con un testimonio impresionante. Nos cuesta horrores traerlo un montón, pero no gastamos, estamos invirtiendo en ello. ¿Por qué? Porque queremos que el Señor los bendiga. Y cuando me hablan de crisis, yo le hablo de Dios, porque estas cosas se hacen, ¿por qué? Por amor a la casa, por amor a los hermanos. Estamos viendo, expandiéndonos. ¿Para qué? Para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia esté viva. Diga conmigo, gloria a Dios. Y a su nombre. Así que, no sé vos, decirle, no sé tú. Decirle, pero yo. Cantale, no sé tú. Quiero verlo, dale ahí, dale flaco atrás. Y viene el pastor Héctor también. Mañana le digo que Héctor viene también. No sé tú. ¿Cómo es, Vanina, vos que cantás tan lindo? Pues, no sé tú. ¡Ah! Pero yo. ¡Oh, my God! Prefiero amarlo al Señor por siempre. No sé tú, pero yo decido amarlo al Señor. Sigo amando al Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. Y cuando usted me ve a mí que estoy aflojando, usted dígame a mí, vamos, pastor, vamos, no se quede, vamos, pastor. ¿Cómo va a decir? Bueno, yo todo el tiempo cuando predico le digo lo mismo. Vamos, no se quede. Hay muchas cosas para hacer, para alcanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, por siervos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿No merece un aplauso eso? El Señor es dueño de todo. Vamos, es dueño de todo, dueño de todo. Nos ponemos de pie, por favor. Míralo al de al lado y cantale. No sé tú, pero yo no dejo de amar al Señor. No sé, Vanina, arreglalo, Vanina, esto. Levante su mano y dele gloria a Dios. Levante su mano, dele gloria.